Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Asumi Noelia Pérez Cochachin y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora Blanca Montoya Ramos, quien compartirá con nosotros el tema de régimen patrimonial del matrimonio. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. La doctora Blanca Montoya Ramos, abogada y graduada de la especialidad de Civil Patrimonial por la USMP, cuenta con cursos en Derecho de Familia y Responsabilidad Civil, candidata a magíster en Gestión Pública y es asociada en el estudio Chipana Catalán Abogados. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra estimada ponente, doctora Blanca Montoya Ramos. Bienvenida. Muy buenas noches, ¿se me logra escuchar bien? Sí, doctora. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda la doctora Blanca Estefanís Montoya Ramos. Antes de dar inicio a la exposición, me gustaría agradecer a la academia, a la organización de Lex and Jus por haberme remitido tan gentil invitación de ser ponente en este diplomado en Derecho de Familia. También a la moderadora, quien muy amablemente me acaba de presentar. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante que tiene muchas particularidades y que en realidad es bastante común en la vida diaria de las personas, el cual es el régimen patrimonial del matrimonio. Pues bien, antes de dar una explicación detallada de cada uno de los regímenes patrimoniales que coexisten en nuestro ordenamiento jurídico, considero importante iniciar con una pequeña definición de lo que es el matrimonio, debido a que es una institución necesaria, por supuesto, para abordar todo lo referido a los regímenes patrimoniales que se deslizan del matrimonio. Pues bien, el matrimonio es la unión voluntaria del varón y de la mujer a efectos de poder hacer vida en común. Al momento de celebrarse el matrimonio, se generan deberes y derechos por parte de los cónyuges. Estos son de orden personal y patrimonial. Respecto a estos efectos de carácter personal, tenemos a los deberes. Deberes que deben ser cumplidos a cabalidad, tanto por el varón como por la mujer. Me refiero al deber de fidelidad, al de cohabitación y al de asistencia familiar. Por otro lado, respecto a los efectos de carácter patrimonial, es aquí donde vemos lo que vendría a ser el régimen patrimonial, entendiendo a este como el conjunto de normas encargadas de regular el destino de los bienes de los cónyuges después de la celebración del matrimonio. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta a qué régimen la pareja se va a someter, debido a que cada uno de estos tiene ciertas particularidades, efectos distintos, consecuencias distintas para el patrimonio, ¿no? El lado económico de la pareja que ha contraído matrimonio. Es así que surte la primera pregunta. Regímenes patrimoniales en el matrimonio. ¿Cuáles son estos regímenes patrimoniales que me estoy refiriendo? Tenemos por un lado a la separación de patrimonio y por el otro a la sociedad de gananciales. Si bien, como les comento, a lo largo de esta hora vamos a analizar, estudiar de manera práctica, teórica, cada uno de estos, en este primer momento podría señalar en relación a la separación de patrimonios que podría aplicar perfectamente la frase lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿A qué hace referencia ello? Que la celebración del matrimonio no importa un impacto en el lado económico de los cónyuges. Es decir, cada cónyuge sigue manteniendo su esfera patrimonial intacta, con los bienes que adquiera antes de la celebración del matrimonio, como los bienes que va a adquirir
dentro del matrimonio, es decir, durante el lapso que dure el matrimonio, si es que en algún momento existe un divorcio. Respecto a las sociedades gananciales, es todo lo opuesto. En la sociedad de gananciales no existen dos patrimonios individuales. Por el contrario, existe lo que podría decirse la sociedad conyugal, que no debe confundirse con la sociedad de gananciales. Cuando hago referencia a la sociedad conyugal, me refiero al varón y a la mujer, los que van a ser titulares de un solo patrimonio. ¿A qué me refiero? A la sociedad de gananciales. Aquí se va a, digamos, fusionar los patrimonios, debido a que, como lo veremos más adelante, en la sociedad de gananciales tenemos dos tipos de bienes: bienes propios y bienes propiamente de la sociedad, que se llaman bienes sociales. ¿En qué o quién recae la elección del régimen patrimonial en el matrimonio? Considero que es una pregunta importante porque es el inicio, ¿no? ¿Quién es la persona encargada de decidir por el régimen patrimonial al cual yo voy a entrar con mi pareja? Es súper importante debido a que se entiende que la idea del matrimonio es estar juntos hasta el final de nuestros días, ¿no? Uno no se casa para divorciarse, sino se casa para hacer una vida en común, eh, realizar metas juntos, formar una familia. Entonces, por supuesto que es importante ver el tema patrimonial, el tema económico que va a regir durante toda la vida de los cónyuges. Para responder esta pregunta, considero importante plasmarlo desde un lado realista. Las personas que estamos conectados en este momento, algunos pueden ser abogados, otros estudiantes, ¿no? Pero digamos que tenemos cierto conocimiento sobre lo que vendría a ser el derecho, como una rama hermosísima que regula el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? En la sociedad. Sin embargo, en la realidad, no todos conocen sobre este tema, ¿no? Sobre el régimen de sociedad, el régimen patrimonial en el matrimonio. Entonces, es así que lo que sucede en el día a día es que un chico y una chica se gustan, se enamoran, y producto de querer formalizar esa relación, surge lo que es el tema del matrimonio con una pedida de mano, tradicionalmente hablando. Y posterior a ello, es muy poco probable que esta pareja se siente en la mesa, pues, ¿no? A conversar sobre qué régimen patrimonial van a optar en su matrimonio. Normalmente, y es importante decirlo, ¿no? Quizás puede sonar un poco chistoso, pero es la realidad. La pareja lo que va a estar pensando es en la recepción, en el vestido, en el terno, pero muy pocas veces, quizás por un tema de ignorancia, ¿no? Dicen autores que esto se debe a un tema de ignorancia porque todos desconocemos algo, o también porque simplemente no quieren elegir el régimen de separación de patrimonios, ¿no? ¿Por qué se debe esto? Porque eso quizás importa algún tipo de roce entre la pareja debido a que estamos hablando de un tema económico. Pero la situación es que ante el hecho que les comento, que la pareja mayormente no suele discutir este tipo de temas, es que el Estado entra. La norma entra a suplir esta situación y señala como supuesto que ante el silencio de la pareja, la ruta que se va a tomar es que se entre de manera directa al régimen de sociedad de gananciales. ¿Por qué sucede esto? Porque el Estado cuida a la familia. El Estado lo que quiere es que no exista ningún tipo de obstáculos, de situaciones que puedan quebrantar el futuro matrimonio, o que incluso ya dándose ese matrimonio en un futuro pueda suceder alguna situación que, bueno, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de un tema patrimonial en el que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, sí se pueden dar algún tipo de problemas dentro de la pareja. Entonces, regresando al tema, el Estado, ¿qué es lo que hace? Te señala una presunción ante el silencio de los cónyuges, o bueno, en ese momento novios. ¿Qué es lo que se asume? Que se entra directo al tema del régimen de sociedad de gananciales. Es así que el artículo 295 del Código Civil nos señala lo siguiente: elección del régimen patrimonial. Y en este se señala que antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el matrimonio.
Este primer párrafo le da respuesta a la pregunta antes planteada, y es que la norma, el artículo 295, le brinda las facultades a la pareja, ¿no? Para poder elegir qué régimen patrimonial es el que van a elegir, ya sea el de separación de patrimonios o el de sociedad de gananciales. Son los propios cónyuges, por supuesto, porque van a ser las personas que se entiende por teoría que van a vivir durante toda su vida y que por supuesto el tema económico, el tema patrimonial, es un tema a ser discutido antes del matrimonio para que posteriormente no exista ningún tipo de roce, ningún tipo de problema. Sin embargo, la libertad que tienen la pareja de poder elegir entre uno y otro queda hasta ahí, porque tanto el régimen de separación de patrimonios como el de sociedad de gananciales están perfectamente delimitados en nuestro ordenamiento jurídico, de manera específica en el Código Civil. Continúo con la lectura del artículo, que en realidad es bastante interesante porque ya, como ya verán en su momento, a continuación, señalaré a grosso modo cómo es que podemos entrar a cada uno de estos regímenes patrimoniales. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios, deben otorgar escritura pública bajo sanción de nulidad. Para que surte efecto, debe inscribirse en el registro personal. A falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales. Es justo lo que les comentaba hace un momento. Comencemos, digamos, por la parte más sencilla, es decir, el régimen al cual es mucho más sencillo adherirse, y es el de sociedad de gananciales. Como les decía, en la realidad, no es que las personas estén tan al tanto de qué régimen es el que van a optar, por lo tanto, se presume que ante la sola celebración del matrimonio no tienes que hacer absolutamente nada, solamente ir a casarte con tu novio y de esa manera vas a entrar de manera directa al régimen de sociedad de gananciales. Sucede lo contrario con el de separación de patrimonios, porque aquí sí, si nos damos cuenta, nos señalan más pasos que cumplir, hay más requisitos, hay más formalidades. Incluso se podría decir que este régimen patrimonial es mucho más engorroso. Por lo tanto, los cónyuges, al momento de optar por este, deben de tener en cuenta que para que surte efectos, primero que nada deben otorgar escritura pública bajo sanción de nulidad. Es decir, esta es una formalidad ad solemnitatem, porque el incumplimiento genera la nulidad del acto. Y no solamente basta con eso, sino que para que surte efecto se tiene que inscribir este documento, ¿no? Este escrito en los registros públicos. Entonces, podemos notar aquí que en definitiva es un procedimiento mucho más largo. Respecto a cómo entrar a cada uno de los regímenes patrimoniales, creo que no hay mucha explicación respecto al de sociedad de gananciales, ya que como les comentaba hace un momento, basta la sola celebración del matrimonio. Sin embargo, para lo que vendría a ser el tema de el régimen de separación de patrimonios, hay que partir por la elaboración de una minuta que va a ser desarrollada por un abogado, por supuesto, en el cual se tiene que señalar de manera específica la identificación de los cónyuges, ¿no? Tanto del varón como de la mujer. Y posterior a ello, también tiene que estar de manera taxativa, ¿no? La voluntad de los cónyuges de poder adherirse al régimen de separación de patrimonios. De todas maneras, tiene que darse esto. Con que tu minuta cuente con estos dos esenciales, digamos que se está cumpliendo ya con la formalidad. Esta minuta debe de ser firmada, por supuesto, por los cónyuges y también por un abogado, para posteriormente llevarla a una notaría, donde un notario se realizará la revisión respectiva y lo va a elevar a escritura pública. El notario posteriormente va a expedir partes notariales al registro personal de los registros públicos para que desde su inscripción surta efectos, ¿no? De manera muy breve, porque hay otros temas que tenemos que abordar respecto a los regímenes patrimoniales, he querido explicarles, ¿no? Cómo se entra a cada uno de los regímenes patrimoniales. ¿Es posible cambiar de un régimen patrimonial a otro? Por supuesto que sí. Es decir, si es que yo he ingresado o he optado, mejor dicho, con mi pareja
para que al momento de celebrar nuestro matrimonio y después de ello nos rijamos por el régimen de sociedad de gananciales, no existe ningún inconveniente a que después me pueda pasar al régimen opuesto, ¿sí? No hay ningún tipo de prohibición debido a que las personas siempre tienden a cambiar de opiniones. Por lo tanto, estaría mal de parte de la norma que coloque algún tipo de prohibición a esta situación. Y es así que el artículo 296 nos señala lo que les acabo de explicar. Y es que este nos señala la sustitución del régimen matrimonial. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por el otro para la validez del convenio. Son necesarios el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el registro personal. El nuevo régimen tiene vigencia desde la fecha de su inscripción. Aquí, de todas maneras, se tiene que desarrollar un convenio, por supuesto, y se tiene que cumplir con las formalidades. En caso que yo estuviera junto con mi pareja, ¿no? Nuestro matrimonio estuviera bajo el régimen de la separación de patrimonios y quisiera cambiar al de sociedad de gananciales, aquí ya no se aplicaría esa presunción que en un primer momento expliqué, debido a que aquí se entiende que ya existe pleno conocimiento de los efectos que surten de cada uno de estos regímenes patrimoniales y los novios, al haber en un primer momento optado por el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Tienen que asumir tal situación y si en caso desean cambiar al de sociedad de gananciales, se debe de cumplir con cada uno de estos requisitos. ¿Qué bienes se encuentran comprendidos en el régimen patrimonial del matrimonio? Comprenden todo, tanto los bienes que los cónyuges tenían antes de entrar al régimen, como también los adquiridos por cualquier título durante su vigencia. No quiero que se confundan en este punto porque esta lámina está enfocada de manera breve a lo que vendría a ser el régimen de sociedad de gananciales. ¿Por qué hice hincapié en esto? Porque, como les decía, no todos tienen conocimiento sobre los regímenes patrimoniales y si es que algo de conocimiento tienen, me refiero a personas, claro, que no han estudiado derecho, ¿no? El común denominador de las personas que viven en el día a día en la sociedad, eh, estas personas piensan quizás, porque lo he escuchado de algunos conocidos, que correcto, no hay ningún problema, me caso, se celebra el matrimonio y entré a la sociedad de gananciales, ¿no? Quizás hasta incluso después de celebrarse el matrimonio se enteran que están en el régimen de sociedad de gananciales, pero consideran que no hay ningún problema porque ello va a empezar a regir desde el momento de la celebración del matrimonio en adelante y sus bienes adquiridos antes de esa fecha no correrían ningún tipo de peligro. Y no es así. Cuando estamos dentro del régimen de sociedad de gananciales, debemos de entender que es, digamos, la fusión, la sumatoria de ambos patrimonios individuales que antes de la celebración eran individuales y que después de la celebración vienen a ser un solo patrimonio, cuyos titulares son la sociedad conyugal, como les digo, que está compuesta por el varón y por la mujer. Entonces, es importante delimitar esto porque como veremos posteriormente, en la sociedad de gananciales tenemos lo que son bienes propios y bienes sociales. Mayormente los bienes propios son los adquiridos antes de la celebración del matrimonio, pero eso no quita que también estén dentro de la sociedad de gananciales. Ojito con eso, es importante tenerlo en cuenta. Regímenes patrimoniales en el matrimonio, la separación de patrimonios y la sociedad de gananciales. Partamos por el tema de la separación de patrimonios. Pues bien, como les comenté en un inicio, al iniciar nomás la exposición de manera muy breve, en este régimen patrimonial, los novios, ya después de la celebración del matrimonio, los esposos, mantienen de manera integral su patrimonio. Por eso les decía que esta frase, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, calza perfectamente, porque todos los bienes, por supuesto, que son adquiridos antes de la celebración del matrimonio, todos los bienes que se adquieran dentro de la celebración del matrimonio e incluso después del divorcio, ¿no? Si es que en caso se llega a un divorcio respecto a la pareja, van a mantener la titularidad de cada cónyuge de manera individual. Hay que tener en cuenta que aquí, al mantener la titularidad, por supuesto que se mantienen lo que vendrían a ser los atributos que todo propietario
tiene sobre su bien. Me refiero al tema de la libre administración, me refiero a la libre disposición del bien, a la posibilidad de gravar el bien y todo lo que ello conlleva. No hay ningún tipo de responsabilidad de parte de esos bienes para con la sociedad conyugal. Entonces, si es que cada patrimonio de manera independiente aumenta o disminuye, en realidad no tendría nada que ver con el otro patrimonio, porque como les digo, aquí la situación económica no varía con la celebración del matrimonio. Aquí es un tema es un tema delicado quizás, ¿no? Porque, como les digo, quizás algunas personas sí tienen verdaderas razones, ¿no? Válidas que sustenten el hecho de que han optado por la separación de patrimonios, como podría ser el tema de los viajes, ¿no? Hay personas que tienen profesiones que necesitan de firmar muchos papeles y que estos sean en constantes viajes. Entonces, puede ser a veces un poco engorroso o por la misma vía cotidiana y por la misma profesión también del otro cónyuge, que ambos estén viajando a cada sitio a firmar los dos, porque tendría que ser así en caso se sometieran al de régimen de sociedades gananciales. Por lo tanto, consideran que es mucho más cómodo el entrar a este régimen. Sin embargo, no todos optan por esa razón, sino más que nada quizás como una especie de hay que ponernos un poquito más quisquillosos con el tema económico porque puede ser que más adelante suceda algo. Y si es que en caso sucediera algo, mejor mantengo lo mío y tú mantienes lo tuyo. Y como les decía también en un inicio, eso cuando estás enamorado, cuando estás en toda, digamos, la euforia del enamoramiento, no es algo que se toque con mucha naturalidad, porque puede ocasionar ciertos roces entre la pareja. Pues bien, ¿qué nos dice el doctor Benjamín Aguilar Llanos? Consiste este régimen en que cada cónyuge hace suyo tanto los bienes que lleva el matrimonio como los que adquiera durante la vigencia de este por cualquier título, así como los frutos de uno u otro, y en ese mismo sentido asume sus propias deudas y no tiene derecho cuando fenece el régimen matrimonial a ninguna participación en los bienes del otro cónyuge, sin perjuicio de las normas de sucesión cuando la sociedad ha terminado por muerte de uno de los cónyuges. El doctor Benjamín Aguilar nos señala que este régimen es bastante individualista, se podría decir, porque cada persona mantiene su patrimonio e incluso los frutos y o productos que deriven de cada uno de estos bienes siguen siendo de titularidad del propio cónyuge, lo cual es una particularidad que es contraria, o mejor dicho, claro, que no va tan acorde con el de sociedad de gananciales, porque como lo veremos en su momento, y se los comenté también, porque es un tema que va ligado, si se dan cuenta. Son diferentes regímenes patrimoniales, pero hay puntos en donde se tiene que tocar uno para poder diferenciar al otro. Entonces, como les decía, en las sociedades gananciales hay bienes propios y bienes privados, y bienes sociales, disculpe. En lo que son los bienes propios, también, al igual que aquí, se mantiene la titularidad, ¿ok? También se mantiene la libre administración. Pero ¿cuál es la diferencia radical? En que los frutos y o productos que se deriven de esos bienes son para la sociedad conyugal. No son para que, digamos, uno se lo guarde, sino tienen que ir acorde a las necesidades de que tenga la esposa o los hijos y en general la familia. Aquí no. En el régimen de sociedades gananciales, los frutos o productos que se deriven de estos bienes que tienen cada cónyuge son de libre disposición también para cada cónyuge. Entonces, eso es importante, es un punto que hace una gran diferencia entre un régimen y otro. El artículo 327 nos habla brevemente de la separación de patrimonios y nos dice, en el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes, lo que les acabo de comentar. Aquí un ejemplo práctico de qué es lo que sucedería con los bienes que cada uno de los cónyuges tiene si es que en caso ocurriera un eventual divorcio. En este ejemplo tenemos a los protagonistas que son Valentino y Fiorella. Ambos
en el momento de casarse, ¿no? De celebrar el matrimonio, se adhirieron a lo que es el régimen de separación de patrimonios. Y aquí un pequeño paréntesis y remontándonos, digamos, al pasado. Valentino, antes de casarse con Fiorella, vivía en un departamento que adquirió producto de su esfuerzo, ¿no? Pero era un departamento bastante chiquito, de una sola habitación, perfecto para él. Pero que, por supuesto, al momento ya de casarse con Fiorella, no era suficiente debido a que inconscientemente una persona al momento de entrar al matrimonio, ¿no? A no ser que, por supuesto, y completamente respetable, hay parejas que no desean formar una familia, me refiero con hijos, ¿no? Porque ellos dos ya son una familia, solo que digamos que la regla de vida o digamos lo que siempre nos han dicho es que cuando uno se casa siempre vienen los hijos, ¿no? Entonces es algo natural, pero es válido completamente si es que no se opta por ello. Pero digamos que en este ejemplo práctico, Valentina y Fiorella sí pensaban en algún momento tener hijos, por lo tanto, este departamento no era lo suficientemente grande como para poder cumplir ese sueño que tenía. Por su parte, Fiorella vivía con sus padres, pero producto de su ajetreada vida laboral, adquirió un carro, un vehículo. ¿No? Estos dos bienes antes de la celebración del matrimonio. Ahora sí, nos regresamos a la actualidad. Valentino y Fiorella están casados, ¿no? Como ya dije, y optaron por el régimen de separación de patrimonios. Pasa un tiempo, pasan unos años y se dan cuenta que lamentablemente la relación no da para más, no da para más y deciden divorciarse. Sin embargo, aquí sí hay un bien que se adquirió dentro del matrimonio, ¿no? Como les dije hace un momento, producto de esa idea, ¿no? De tener hijos y demás, juntos compraron una casa, un inmueble. Este inmueble lo compraron tanto con el dinero de Valentino como con el dinero de Fiorella. Y está a nombre de los dos, ¿correcto? Esta casa está a nombre de los dos, son copropietarios. Entonces, en un eventual divorcio, por supuesto, si es que estuviéramos en el régimen de sociedad de gananciales y después de todo el procedimiento que se da, lo último es la adjudicación, es decir, repartir a cada cónyuge qué es lo que le corresponde. Pero aquí estamos en el de separación de patrimonios, en el que recalco, y es muy importante, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, mi patrimonio me corresponde a mí, tu patrimonio te corresponde a ti. Entonces, ante un eventual divorcio, ¿qué es lo que sucedería con estos tres bienes? Respecto a el departamento de Valentino, este departamento siempre estuvo bajo la titularidad de Valentino, lo compró antes de casarse, tuvo la titularidad durante el matrimonio y lo tendrá incluso después del divorcio, ¿correcto? Porque ese es su bien. Incluso aquí podemos señalar perfectamente lo que les decía. Imaginemos que este inmueble, durante el tiempo en el que ellos estaban casados y vivían en esta casa, Valentino supongamos que lo alquilaba, ¿no? Y producto de eso le pagaban una renta. Esta renta, al estar dentro del régimen de separación de patrimonios y por lo que ya hemos explicado, no corresponde a la sociedad conyugal, porque aquí no existe ninguna sociedad conyugal, aquí simplemente son dos patrimonios separados. Entonces, Valentino tiene la libertad de administrar o de disponer de ese dinero como mejor de ese dinero o lo que le den en contraprestación de manera libre, ¿correcto? Respecto al tema del carro, por ejemplo, también este bien fue de titularidad de Fiorella antes de celebrarse el matrimonio, lo es o lo fue durante el matrimonio como tal y también lo va a ser después del divorcio. ¿Por qué digo esto? Porque, reiteramos, estamos en la separación de patrimonios, en donde cada bien le corresponde a cada uno y encima estos bienes han sido adquiridos antes de la celebración del patrimonio. Creo que acá la duda podría recaer en algunas personas respecto a la casa. Este bien que quizás si estuviéramos en el otro régimen patrimonial tendría otra calidad, pero aquí únicamente es un inmueble el cual tiene como propietarios a Valentino y a Fiorella, ¿correcto? Entonces, en el momento en el que ellos decidan disponer de este bien, va a tener que, tener por supuesto, la aprobación de ambos copropietarios. Y el dinero que se obtenga de dicho bien también va a tener que ser repartido de manera equitativa entre Valentino y Fiorella, ya que en el caso práctico ambos han dado igualdades, ¿no? Igualdad de partes
respecto al tema económico para la adquisición del bien. ¿Sí? Este bien no tiene la calidad de ser un bien social. No, aquí no estamos en esa situación. Recalco esto porque surge la duda porque se ha adquirido dentro de la celebración del matrimonio, mejor dicho, durante el tiempo en el que el matrimonio se ha durado, ¿no? Pero eso no cambia la calidad del bien. Entonces, ¿pero qué pasaría? Es importante si este bien, por ejemplo, ha sido comprado con dinero tanto de Valentino como de Fiorella, pero por supuesto, producto del amor que uno tiene, confía en otra persona y en esta oportunidad Valentino decidió que ese inmueble va a estar a nombre netamente de Fiorella. Entonces, en realidad, aquí no hay mucho que discutir, o mejor dicho, para la ley, ese inmueble es de Fiorella, porque la titularidad del bien inmueble la tiene ella. Entonces, en este régimen patrimonial, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que va a regir la titularidad o el bien va a pertenecer a quien esté en titularidad del bien, ¿correcto? Quien tenga, mejor dicho, su nombre en los registros públicos como propietario, cuando hablamos de bienes inmuebles. Respecto a las deudas, dos temas importantes. Es más fácil adquirir deudas, por supuesto, desde que uno tiene 18 años, ¿no? Y puedes adquirir una tarjeta, al inicio la de débito y posteriormente la de crédito, empiezas a tener un historial crediticio, ¿no? Y de esa manera, posteriormente, cuando quieras tocarle la puerta al banco y pedir un préstamo, si en caso has sido una persona diligente, que has cumplido a cabalidad con tus fechas de pago y demás, y eres muy atractivo para el banco, se te va a dar el préstamo que requieras. Sí, y eso es mucho más fácil cuando solamente el banco te analiza a ti y a tu historial crediticio. Cosa distinta es cuando son dos personas a las que se tiene que analizar y donde posiblemente la otra persona no cumple con ese mismo perfil. Entonces, digamos que el beneficio de este régimen patrimonial es que los préstamos que uno pueda solicitar en un momento van a depender netamente del historial crediticio de una de las partes, que es la que desea adquirir el préstamo. Cada cónyuge responde de sus deudas con sus propios bienes, lo cual tiene mucho sentido. Si se supone que estamos en un régimen patrimonial en el que cada uno administra, dispone de sus bienes, de igual manera, las deudas que uno de los cónyuges haya contraído para poder invertir, ya sea en un negocio o el tema que sea, si en caso esto fallara, tiene que responder por sus propias deudas, tiene que tener la suficiente solvencia de poder soportar dichas deudas, ¿no? Aquí, si es que se hubiera optado por el régimen de sociedades gananciales, donde sí existe, incluso hay sí una responsabilidad no solo moral, sino una responsabilidad económica para el cónyuge, sería muy distinto. Aquí no estamos en eso. ¿Por qué? Porque la pareja, de manera libre al momento de celebrar su matrimonio, optó por el régimen de separación de patrimonios. Por lo tanto, tus deudas son tus deudas, mis deudas son mis deudas. Quizás yo lo estoy plasmando de una manera muy radical, pero en la realidad, en la práctica, eso es lo que se desprende del régimen de separación de patrimonios, ¿no? Es eso en esencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Fin de la separación de patrimonios. Tenemos cuatro situaciones en las que fenece la separación de patrimonios. Por un lado, por invalidación del matrimonio. Aquí existió una causal bajo la cual el matrimonio no debió de haberse dado, ¿no? Y la consecuencia de ello, ¿no? De darse de manera positiva, es que los cónyuges adquieren la calidad, ¿no? De ser personas solteras porque nunca existió un matrimonio. O si existió, solamente fue, digamos, de una manera equivocada y violentando alguna causa. Respecto al tema del divorcio, aquí sí se ha dado un matrimonio, se ha celebrado un matrimonio de manera válida y ya sea por el transcurso del tiempo, ¿no? Y que pueden optar libremente por el divorcio, ambos cónyuges, ¿no? Digamos, una de las razones que podemos escuchar más en la televisión cuando se habla de separaciones entre parejas es esta diferencia de caracteres. Creo que se debería resumir simplemente en no se llevan bien o no quieren decir más, entonces optan por ese motivo, ¿no? Entonces, de manera voluntaria deciden divorciarse. Pero si en caso no es esa situación y si hay una causal,
¿no? Hay una causal, entonces se tendrá que recurrir al 333 del Código Civil, que es en donde se enumeran las causales por las cuales uno se puede divorciar. Por muerte de uno de los cónyuges, por supuesto, y por cambio del régimen patrimonial, debido a que, como ya se señaló previamente, si estás en el régimen de separación de patrimonios, puedes optar posteriormente a cambiarte al de sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales, como les comentaba también en un inicio, porque hicimos como una pequeña explicación para que, digamos, no estemos sorprendidos de ciertos temas. En la sociedad de gananciales ocurre todo lo opuesto al de la separación de patrimonios. Aquí, la sociedad conyugal, que está compuesta por el varón y por la mujer, son los titulares de la sociedad conyugal, del patrimonio que se ha conformado por la celebración del matrimonio. Aquí no es tu patrimonio, mi patrimonio, no. Aquí es tu patrimonio y mi patrimonio que se fusiona, existe una sociedad de gananciales y vamos a soportar juntos lo que venga en adelante. El matrimonio es una aventura, en realidad, ¿no? No podemos estar 100% seguros que vamos a estar con esa persona hasta el día de nuestra muerte. Sin embargo, considero que si encontramos a la persona adecuada, es bonito poder mantener esa esperanza y trabajar en el matrimonio. Pero bueno, eso es un tema aparte. Respecto a la sociedad de gananciales, como les decía, entonces, aquí es un solo patrimonio, por lo tanto, se entiende que al ser un solo patrimonio, las personas que administran este patrimonio son tanto del varón como de la mujer. Pero, sin embargo, hay que tener una diferencia. Aquí entra lo que les decía respecto a los bienes propios y a los bienes sociales. Y vamos a señalar qué son bienes propios y qué son bienes sociales de manera puntual, no se preocupen. Pero en esta lámina lo que quiero plasmar es que en la sociedad conyugal, o mejor dicho, en la sociedad de gananciales, disculpen, entran tanto los bienes propios como los bienes sociales. Todo ingresa, todo se fusiona, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, como les decía, el Estado, ¿no? Lo que quiere es la unidad familiar. Quiere que ese matrimonio vaya bien, que de manera real los cónyuges realicen sus votos y que verdaderamente sea un felices por siempre, ¿no? En las buenas, en las malas, en la salud, enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Respecto a los bienes propios, se dice propio porque pertenece exclusivamente a una persona, por lo tanto las facultades dominales como de administración o disposición se ejercen sin intervención de terceros, en este caso sin intervención del otro cónyuge. Sin embargo, en tanto se muestren, en tanto se encuentren dentro de la sociedad de gananciales, sufren una especie de restricción en cuanto a los frutos y o productos. Esto es lo que les decía, que era bastante común en torno a aquellas personas que entraban al régimen de sociedades gananciales quizás sin saberlo y en el tiempo ya de matrimonio se daban cuenta. Y es que piensan, ¿no? Que este régimen va a empezar a contar o se compone desde la celebración del matrimonio en adelante. Y no es así, debido a que aquellos bienes que has adquirido antes del matrimonio también ingresan. Por supuesto que sigues manteniendo la titularidad, sigues siendo tú la persona responsable de la administración y también de la disposición. Sin embargo, lo que salga de este bien, ya sean frutos y o productos, sí le corresponde a la sociedad de gananciales, ¿correcto? Sí le corresponde a tu cónyuge, sí le corresponde a tus hijos, sí le corresponde a tu familia. ¿Por qué? Porque se ha mezclado, hay que entender eso, todo se ha unido, a diferencia de la separación de patrimonios, porque si se dan cuenta, en el ejemplo, Valentino tenía un departamento. Ese departamento pudo haber también él obtenido algún fruto de ese departamento. Sin embargo, esa ganancia únicamente es para él, para Valentino. En esta situación, no. Por más que este sea un bien propio y se tenga la titularidad, la libre administración y disposición del bien, los frutos y o productos que deriven del mismo tienen por obligación que ser destinados para la familia. En caso que
tal situación no se dé y exista, digamos, una especie de abuso en lo que vendría a ser la libre administración del cónyuge, el otro cónyuge puede solicitar que esa administración se cambie para su persona, porque está existiendo un abuso, porque se está yendo en contra de lo que se entiende por el régimen de sociedad de gananciales, y es el que se ponga en primer lugar a la familia. ¿Qué criterios determinan si un bien es propio o común dentro del matrimonio? El artículo 302 del Código Civil nos señala una lista de qué bienes son catalogados como propios de cada cónyuge. Y es así que voy a leer de manera breve cada uno y explicar también de manera breve para poder cumplir también con la hora y con los demás temas que componen cada régimen. Respecto a los aportes al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. Pues bien, un ejemplo que se puede poner aquí es que Pepe y Juana se van a casar, están buscando un departamento para poder iniciar su vida matrimonial para cuando se dé el matrimonio. Sin embargo, se dan cuenta que, por supuesto, hoy en día todo es carísimo. Entonces, en ese momento, los padres de Pepe dicen, no, no quisiera que mi hijo, junto con su esposa, que en un punto lo va a hacer, sufran este tipo de temas porque, claro, el inicio siempre es complicado para cualquier situación. Entonces, le regalan un departamento a Pepe. Pepe feliz, junto con su novia, se casan y ese es el aporte de Pepe para la sociedad de gananciales. Lamentablemente, como no todo puede ser perfecto en esta vida, se divorcian pasado un tiempo y aquí sí estamos en el régimen de sociedades gananciales. Por lo tanto, el último paso, que no se preocupen, también va a ser explicado posteriormente, al momento de un divorcio es la adjudicación. Entonces, en ese momento, Juanita, sí creo que ese era el nombre de la mujer en este caso práctico, em, le señala a Pepe y le dice, em, bueno, ya estamos en este punto de la adjudicación, me corresponde el 50% de ese departamento y a ti te corresponde el 50% de ese departamento. Y es ahí donde Pepe le dice, no, un momento, ¿por qué te correspondería a ti el 50% de ese bien? Ese bien es un bien propio que me pertenece a mí. Fue un aporte que yo realicé a la sociedad de gananciales, ¿correcto? Quizás, ¿no? En el momento, o no quizás, sino es una afirmación, durante el tiempo en el que estuvimos casados, ¿no? Si en caso yo hubiera arrendado ese bien, por supuesto que la renta hubiera tenido que ser para la sociedad de gananciales, pero nosotros vivimos ahí, ¿no? Entonces, no me puedes decir que ese bien no ha sido utilizado en provecho de los dos, solo que ahora tomamos caminos distintos, pero ese es un bien que me corresponde a mí. Entonces, no hay adjudicación por parte de la cónyuge. Los que se adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido de aquella. El, el ejemplo que se viene a la mente es el tema de el pago de la cuota inicial de un departamento, ¿no? Porque se entiende que la persona titular del bien es la persona que paga este importe, o sea, al banco, ¿no? O la entidad a la cual se realice el tema de la compra. Y bueno, se entiende que ese bien, si bien es cierto, se está comprando y se ha pagado una cuota inicial, en la mayoría de casos, siempre se termina de pagar en los próximos años, porque no todas las personas tienen la solvencia económica para poder pagar un inmueble al cash. Entonces, en el mismo caso, Pepito y Juanita, Pepito es la persona que adquiere, que compra este inmueble y paga la cuota inicial. Sin embargo, junto con Juanita, como deciden ambos casarse, ser felices y poner hombro a hombro para la solvencia del hogar, ambos empiezan a pagar este departamento. Ya pasan 5 o 6 años, ¿no? Y lamentablemente, como les digo, sucede el tema del divorcio. Sucede el tema del divorcio. Y llegamos de nuevo a la adjudicación. En este caso, Juanita dirá, oye, pero yo he aportado. O sea, a mí también me corresponde. A los dos nos corresponde. Pero en este caso, Pepito también dirá, no,
este bien yo lo he adquirido antes del matrimonio, yo lo he pagado el inicial, está mi nombre aquí, no está tu nombre aquí, por lo tanto me pertenece a mí. Hay que tener en cuenta ese detalle. Si quieres comprar un inmueble, hazlo durante el tema de después de la celebración del matrimonio. El que se adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, que estamos hablando de donaciones y del tema de la herencia también, pues, ¿no? La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad. Por supuesto, si estamos hablando de que la persona afectada he sido yo tengo que costear mis medicamentos, también lo que vendrían a ser las terapias posteriores para poder recuperarme. Se entiende que ese dinero es un bien propio porque lo tengo que utilizar para mi mejoría. Los derechos de autor e inventor, por supuesto, porque estos son derechos personalísimos. Sin embargo, como veremos posteriormente, hay que tener en cuenta que el derecho es lo que le corresponde a la persona, o sea, al autor o al inventor. Sin embargo, lo que se gane, ¿no? La explotación de cada uno de estos, sí entran para la sociedad conyugal. Entonces, hay que tener claramente la diferencia. Tú eres el autor, perfecto, me parece genial, eres el inventor, muy bien, pero si tú explotas ese libro que has escrito o ese invento, ¿no? Esa ganancia sí me pertenece a mí, como cónyuge, por si acaso. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio para la profesión o trabajo, salvo que sean necesarios accesorios de una empresa que no tengan la calidad de bien propio. Aquí es el ejemplo, digamos, más práctico, vendría a ser también el de un abogado o una abogada que mayormente tiene libros, ¿no? En su biblioteca y, por supuesto, los utiliza ya sea para sacar jurisprudencia, doctrina, y lo utiliza básicamente para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, si es que en caso llegamos a un tema de nuevo de adjudicación, la otra parte no puede señalar que me voy a llevar la mitad de tus libros, por si acaso. No, porque esos libros son útiles, ¿no? Para el desarrollo de su profesión. Entonces, ojito con eso. Después de eso tenemos las acciones y participaciones. Ay, aquí esta cosa me está... Un momento, disculpen. Ya, ahora sí. Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios que, por reevaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. De manera muy, muy simple, las sociedades, por supuesto, cuando hay un incremento de patrimonio, en definitiva, también aumentan lo que vienen a ser las acciones. Si en caso el cónyuge no ha realizado un pago por estas acciones, se entiende que tienen la calidad de ser bienes propios. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio, la renta vitalicia, los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. Aquí hay lo resaltante de este último inciso es el tema del uso personal. Si es que yo como abogada utilizo día a día una cartera de marca y que dicha cartera cuesta mucha plata en el mercado, llegado a la adjudicación, mi excónyuge no me va a decir, bueno, yo quiero vender esa cartera em, y esa cartera entra dentro de los bienes sociales, porque no es así. Esa cartera la uso en mi día a día para ir a trabajar, para incluso salir a temas sociales, entonces no puede ser catalogado como un bien social, sino es un bien propio. Lo mismo para también con el hombre, ¿no? En este caso, si tiene un Rolex, un reloj Rolex que ama con todo su corazón y que lo utiliza para cada situación importante o incluso no importante, quizás en su día a día. Entonces, llegada el punto de el divorcio, no puedo pensar de que ese bien sí o sí se tiene que vender o se tiene que hacer algo porque yo necesito tener la mitad de lo que se obtenga de aquel, ¿no? Entonces, porque son objetos de uso personal. ¿Qué facultades tiene cada cónyuge sobre sus bienes propios? Como les comentaba hace un momento, tenemos la facultad de libre administración, el gravamen del bien
y la disposición, ¿correcto? Se mantiene en lo que son los bienes propios cada una de estas facultades que corresponden, por supuesto, al titular del bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y es importante de señalar, ¿no? O de mejor dicho, de volver a señalar, y es que esta libre administración puede cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando este cónyuge no realice una administración correcta, ¿no? O un abuso de administración, que en consecuencia de ello el otro cónyuge vea perjudicada a su familia, por lo tanto va a solicitar el cambio de administración. Esa situación no ocurría en el de separación de patrimonios. Es, yo creo que una de las particularidades más resaltantes que hay en la sociedad de gananciales, porque sigue estando tu nombre, por supuesto, sigues teniendo estos atributos, pero los frutos y productos que provengan de aquel son de la sociedad, no te pertenecen a ti, ya no tienen la calidad de ser un bien propio con el cual puedas hacer o deshacer como gustes, sino que ya tiene la calidad de ser un bien social, un bien que corresponde en su integridad a la sociedad de gananciales que tú mismo has optado, o el que en realidad quizás no sabías, pero ya estás dentro, entonces es lo que toca. Respecto a las deudas, aquí hay dos supuestos: deudas anteriores al régimen de gananciales y también las deudas personales del otro cónyuge, ¿sí? Aquí van a responder, por supuesto, con los bienes propios de cada cónyuge. Sin embargo, si es que en caso se demostrara que estas deudas han sido contraídas para la mejoría, ¿no? O en provecho de la sociedad, solamente en esa situación se podría atacar a lo que son los bienes sociales. Los famosos bienes sociales no pertenecen a uno solo de los cónyuges, sino pertenecen a la sociedad conyugal. Sociedad conyugal, varón y mujer, ¿correcto? Aquí es importante de señalar esto porque más que nada los bienes sociales se integran de los adquiridos después de la celebración del matrimonio y los frutos y productos que provengan de bienes propios de cada cónyuge. A diferencia de los bienes propios, en los que se señala de manera puntual una lista detallada, aquí no. En el artículo 310 nos señala lo siguiente: son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso. Creo que un punto muy importante de este artículo es el cual voy a leer textualmente. Incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión. ¿A qué hace mención este artículo o este fragmento, diré? Si Pepito gana 10.000 soles al mes, 10.000 soles, de ahí obviamente se tiene que sacar para lo que son sus gastos personales, gastos de movilidad, etc., etc., gastos para con la familia, ¿no? Y hay obviamente un remanente, algo que sobra, ¿ya? Eso que sobra sigue siendo igual de la sociedad, sigue siendo igual del otro cónyuge. Y de todas maneras, eso aplica para también la cónyuge, ¿no? Si en caso Juanita gana 10.000 o 20.000 soles al mes, ese monto también le corresponde a Pepito. Entonces, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, en la realidad no funciona tan así, es decir, claro, seguramente una pareja de recién casados que tiene gastos, por supuesto, ya sea de vivienda, de alimentación o de servicios básicos, pero al no tener todavía hijos, esos gastos, claro, disminuyen considerablemente. Por lo tanto, siempre queda, o en algunas ocasiones, queda un restante que pueden utilizarlo para gustos, ¿no? O para el tema del ahorro. Entonces,
mientras que se cumpla con lo que les corresponde a cada uno en el hogar, se pensaría que todo está perfecto. Pero si es que una de las partes no está de acuerdo con eso y aún así le dice, tú has cumplido con todo, perfecto, pero a ti te sobra más dinero, o mejor dicho, es el todo. Entonces, esa cantidad también me corresponde a mí. No estaría equivocada ni estaría equivocado, porque este artículo 310 te dice eso. Entonces, si es que vas a optar o vas a entrar al régimen de sociedades gananciales, tienes que tener en cuenta que el esfuerzo de todo el mes de trabajo también le corresponde a tu cónyuge o claro, al cónyuge o a la cónyuge propiamente. Eso hay que tener en cuenta para evitar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Problemáticas dentro del matrimonio. ¿Qué está permitido que los esposos está permitido que los esposos contraten uno con el otro? El artículo 312 nos señala la prohibición de contratar entre cónyuges y nos señala los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad. Por supuesto, porque como les comentaba, los titulares de los bienes de la sociedad en general son tanto el varón como la mujer. Entonces, no podrían de manera, como si fueran dos entes individuales, dos personas individuales en cuanto a patrimonio hablando, contratar entre sí. Habría como que un choque en la situación que se genera después del matrimonio al momento de optar por el régimen de sociedades gananciales. Disposición de los bienes sociales. Se requiere, por supuesto, la intervención tanto del varón como de la mujer. Sin embargo, si bien esta es la regla general, se puede ejercitar tal facultad por una sola de las partes en caso se tenga poder especial del otro. Y además, cuando se trata de bienes muebles, lo puede efectuar cualquiera de los cónyuges. No existe, no se aplicaría, digamos, esta regla general en la que tiene que intervenir tanto el varón como la mujer. Cargas de la sociedad. Respecto a las cargas de la sociedad, estas representan los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, la educación de los hijos y la administración de los bienes comunes. El artículo 316 nos da una lista también de lo que vendrían a ser cargas de la sociedad y las cuales también pasaré a señalar para que no queden al aire, ¿no? El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos, por supuesto. Los hijos teniendo en cuenta que merecen una educación de calidad para que posteriormente lleguen a ser profesionales, ¿no? Y se cumpla con el deber de padre. Los alimentos que uno de los cónyuges está obligado por ley a dar a otras personas. Este punto es interesante. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad hace referencia a que si tu esposo o tu esposa tenía un hijo antes de estar contigo o incluso en el momento o después, mejor dicho, de lo que vendría a ser el matrimonio, es decir, en el interín en el que se ha casado contigo, tiene un hijo, por supuesto que ese hijo necesita alimentos. Entonces, se tiene que pasar una mensualidad. Esta mensualidad está catalogada como una carga de la sociedad. Es una responsabilidad de la sociedad entregar de su conjunto, ¿no? de bienes esta cantidad para el menor, ¿correcto? Es importante porque, como les decía hace un momento, el monto total de mi esposo, ¿no? De lo que trabaja, me corresponde a mí, pero no solo me corresponde a mí y a mis hijos, también le corresponde a este otro hijo de su otra pareja, o bueno, ustedes me entienden, ¿no? De la persona con la cual me engañó. Y pues también se le tiene que pasar alimentos. Entonces, el importe de lo donado o prometido a los hijos comunes por ambos cónyuges, las mejoras necesarias y las reparaciones de mera conservación o mantenimiento hechas en los predios
propios, así como las retribuciones y tributos que los afecten, las mejoras útiles y de recreo que la sociedad decide introducir en los bienes propios de uno de los cónyuges con consentimiento de éste, las mejoras y reparaciones realizadas en los bienes sociales, así como los tributos y retribuciones que los afecten, los atrasos o réditos devengados de las obligaciones a que estuviesen afectos tanto los bienes propios como los sociales, cualquiera que sea la época a que correspondan, las cargas que pesan sobre los usufructuarios respecto de los bienes propios de cada cónyuge y los gastos que cause la administración de la sociedad. Como podemos ver, creo que de manera general se entiende que estas cargas siempre van a ser en beneficio de la sociedad, de un nivel mayor de comodidad, ¿no? No tanto para los cónyuges como para los hijos en caso se tenga. Las deudas sociales. Las deudas sociales van a ser cubiertas por los bienes sociales y a falta o por insuficiencia de estos, los propios de ambos cónyuges responden a prorrata de las deudas que son de cargo de la sociedad. Por supuesto, si ambos cónyuges han entrado a este régimen, ¿no? Y digamos que la premisa es soportar cualquier tipo de situación juntos y que además las decisiones que se toman dentro de la familia también es en consenso, las decisiones buenas que se acuerden deben de ser aplaudidas, pero aquellas decisiones que lamentablemente no han salido como se esperaba también deben de ser asumidas por ambos cónyuges. Y por supuesto con los bienes que pertenecen a la sociedad, bienes que están a nombre, o mejor dicho, que son de titularidad de la sociedad conyugal compuesta por el varón y por la mujer. Fin de la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales fenece por invalidación del matrimonio, por la separación de cuerpos, por el divorcio, por declaración de ausencia, por supuesto, porque uno de los cónyuges ya no está, ¿no? Y hasta que se pueda encontrar el paradero de dicha persona, los temas económicos, temas patrimoniales tienen que continuar, ¿correcto? Entonces, se tiene que, de todas maneras, tomar cartas en el asunto y, en este caso, la otra cónyuge o el otro cónyuge pasar al tema de la administración o demás. La muerte de uno de los cónyuges y el cambio de régimen patrimonial. Tranquilamente, si estás dentro del régimen de sociedades gananciales, puedes pasar posteriormente al de separación de patrimonios. Pasos a seguir cuando fenece la sociedad de gananciales. Respecto a la separación de patrimonios, hicimos un pequeño caso práctico. Aquí en sí son pasos que se deben de seguir, que son bastante sencillos, pero es muy importante, ¿no? Para cuando haya alguna consulta o algo así, doctor, doctora, ¿qué puedo hacer? Ya me he divorciado, ¿qué es lo que proceden con los bienes que tenemos dentro, que obtuvimos o incluso los bienes que tenía mi esposo o que tiene mi esposo y que hasta donde tengo entendido también me pertenecen a mí porque estuvimos dentro del régimen de sociedad de gananciales. Entonces, el paso número 1 es determinar la causa de fenecimiento, por supuesto. El paso número 2 es realizar un inventario detallado de los bienes y las deudas. ¿Por qué es importante ello? Porque de esa manera se va a poder llegar a la liquidación de la sociedad. Y en esta lo que se va a hacer es el cálculo del valor de los bienes, ¿no? De cada bien que se tiene dentro de la sociedad conyugal. Y por supuesto, las deudas, porque es importante que estos van a ser cubiertas con los bienes de la sociedad. Por eso se señala también en la lámina que se van a pagar las obligaciones comunes con cargo al patrimonio social, por supuesto. Luego se va a determinar el remanente neto a repartir, los famosos gananciales. Y es así que llegamos al tema del reparto o adjudicación, ¿no? Posterior al inventario, posterior a la liquidación, posterior a haber realizado todos los pagos necesarios para saldar cualquier deuda que se tenga, si es que en caso se queda algo, algunos bienes, a eso me refiero, ¿no? Se tendrán que repartir de manera equitativa. Por supuesto, también siempre teniendo en cuenta la naturaleza del bien, si es que estamos hablando de un bien propio o de un bien social. Ojito con esto, es necesario que el acuerdo de liquidación deba ser formalizado mediante escritura pública e inscrita en los registros públicos. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta hora. Infinitamente agradecida de nuevo con la organización del Lex and Use por haberme permitido, ¿no?, entrar a sus hogares mediante esta plataforma de Zoom. Espero que la exposición que les he brindado haya sido lo más clara posible. He tratado de ser sencilla en mis ejemplos para que de esta manera todos podamos aprender y por supuesto que
sea de utilidad más que nada en su vida profesional. Ya sean abogados o estudiantes, estamos para aprender, para que la información se rote, ¿no? Y que de esa manera podamos seguir creciendo profesionalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindarán algunas indicaciones posteriores a la exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. En el chat hay una pregunta, doctora, A que ver. dice eh, algo sobre la municipalidad. No sé a qué se refiere. El usuario, por favor, podría replantear su pregunta. Aquí veo una pregunta. Claro, el usuario, por favor, si podría especificar mucho mejor la pregunta para poder ser respondida. Y la pregunta de Pedro Cerno, ¿qué bienes vendrían a ser sociales? Como les señalaba durante la exposición, los bienes que tienen la calidad de ser sociales, por lo general, son aquellos adquiridos en el transcurso de lo que dura el matrimonio, ¿correcto? Después de la celebración del matrimonio, si de manera conjunta, hoy día me caso, por ejemplo, ¿no? Y en una semana me compro un departamento, ese departamento va a ser un bien social. En ese departamento, por supuesto que va a estar mi nombre y el de mi cónyuge. Para poder adquirir ese departamento, ambas firmas deben de estar ahí, ¿correcto? Sin embargo, quizás la duda surge respecto a los frutos y productos de los bienes propios, ¿correcto? Porque estos también tienen la calidad de ser sociales. Como les digo, la sociedad de gananciales en sí tiene varias particularidades y siempre hay que tener en cuenta y partir que tenemos los bienes propios y los bienes sociales. Los bienes sociales van a ser todos los que se comprendan desde la celebración del matrimonio en adelante, ¿no? Los adquiridos en esta etapa. Sin embargo, también van a tener la calidad de bienes sociales, los frutos y productos de los bienes propios. Ya sea, por ejemplo, el tema de la autoría, el derecho de autor, como les comentaba en la exposición, es personalísimo. Sin embargo, si mi esposo realiza lo que vendría a ser la explotación de su obra, lo que obtenga es un bien social, porque estamos dentro del régimen de sociedad de gananciales, ¿sí? Este fruto tiene que de todas maneras ser catalogado como un bien social y tiene que ir acorde, ¿no?, a la finalidad del régimen de sociedades gananciales, y es velar por la familia como tal y las necesidades que se deban de cumplir. Espero haber respondido. A ver, doctora, dentro de la unión de hecho, ¿qué tipo de régimen hay o cómo funciona ello? Le agradezco de antemano. Por supuesto, dentro de la unión de hecho existe este régimen de sociedad de gananciales, se podría decir, por supuesto, porque ambos cónyuges van a adquirir los deberes y derechos respecto también de estos bienes. Aquí no existe, por supuesto, la opción, como lo tenemos en el matrimonio, de poder entrar a un régimen u otro. No, aquí también es algo directo porque la unión de hecho lo que trata en sí es de regularizar una situación que se da en la realidad, y es que dos personas realizan lo que es un matrimonio como tal, solo que no ha sido formalizado en una municipalidad, pero cumplen con los deberes de cohabitación, de fidelidad, de asistencia mutua. Por lo tanto, se entiende que se llega a lo que vendría a ser la sociedad de gananciales. Creo que esas son las únicas dos preguntas en el chat, a no ser que exista alguna más. Muchas gracias, doctora. Le invitamos a doctora a compartir las últimas palabras finales, por favor. Sí, muchísimas gracias. Como digo, como mencioné también a la Academia Jurídica Lex and Jus, a usted también, por supuesto, señorita moderadora, la señorita Azumi Noelia Pérez, por
el día de hoy haberme presentado tan amablemente. Me siento muy contenta de el día de hoy haber compartido con cada uno de ustedes, que hayan podido dejar sus preguntas en el chat y como les digo, que la información pueda rotarse, que de manera conjunta podamos seguir aprendiendo. Yo también sigo aprendiendo y espero que se hayan llevado el día de hoy lo mejor de mí y bueno, estaremos quizás en una próxima oportunidad en caso que se requiera. Muchas gracias, doctora. Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Está demorando en cargar, doctora. Y ya está. A nombre de la Academia Jurídica Lex Yus, se otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Blanca Estefanís Montoya Ramos por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho de Familia, con el tema Régimen Patrimonial del Matrimonio, organizado por la Academia Jurídica Lex Yus, evento realizado el sábado 15 de noviembre del 2025 de manera virtual. Muchas gracias, doctora. Asimismo, antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión, doctora. Y queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atento a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad, en lo cual eh, a quienes desean obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat del Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica en sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Lex Yus. Hasta pronto y muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches con todos.